En este programa resolveremos la pregunta que millones de inversores están haciendo. ¿Por qué el oro no se ha comportado como esperábamos en un entorno ideal para brillar? Otro activo volátil y más atractivo ha sido el sustituto de los metales preciosos y mineras junior. ¿Queréis saber cuál es y por qué? Estad atentos al capítulo de hoy. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Se dice que en el pasado las materias primas han sido un buen asset para protegernos de la inflación y debido a encontrarnos un entorno inflacionario como el que estamos, hemos querido hacernos esta pregunta de nuevo. Para esta discusión, hoy tenemos dos grandes invitados que acaban de publicar un libro llamado Commodities as an Asset Class, donde discuten dicho tema. Hoy con nosotros tenemos el placer de charlar con Ivo Sarjanovic y Alan Futterman. Ivo y Alan, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Yo te Muy saludo bien, desde gracias. Ginebra, desde Suiza. Aquí desde Argentina, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto. Antes de empezar con la entrevista, haremos una pequeña presentación de ambos. Ivo nació en Rosario, en Argentina, en el 65. Es contador público por la Universidad Nacional del Rosario y máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín OMA. Vive en Ginebra, en Suiza, desde el 93, donde se dedicó al trading de commodities agrícolas en las empresas Cargill y Alban, de donde se retiró como CEO en el 2017. Actualmente es director no ejecutivo de diversos boards de empresas agrícolas y da clases de commodities agrícolas en la Universidad de Ginebra y en las universidades de Tela y Austral en Argentina. Es autor de los libros En Desequilibrio, publicado por la Unión Editorial en Madrid 2020, y Commodities as an Asset Class, publicado por Palgrave Macmillan en noviembre del 2022. Alan Futterman es licenciado en Economía en la Universidad del Centro de Estudios Latinoamericanos del Rosario y un máster en Finanzas de la Universidad de Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la Universidad Institucional en UCL y ha publicado artículos en journals académicos tales como International Journal of Finance and Economics, Review of Austrian Economics and Journal of Finance and Economic Policy, entre otros. También ha publicado en algunos periódicos más generalistas como Financial Times o Jerusalem Post. Es coautor de los libros The Classical Liberal Case for Israel, Springer 2021, The Austro-Liberian Point of View, en Springer también en el mismo año, y Commodities as an Asset Class en Palgrave Macmillan en 2022. Pues muy bien, una vez presentados, podemos empezar propiamente con la entrevista. He tenido el placer de hojear el libro y este se divide básicamente en tres grandes capítulos donde tratáis la relación de las materias primas en general con la inflación. Y luego hay un capítulo más específico sobre los metales preciosos y finalmente uno dedicado a las criptomonedas. Así que iremos tocando diferentes temas para tener una visión general de vuestra opinión y las conclusiones que sacáis en el libro. La verdad que la temática del libro no podía ser más actual, ya que a día de hoy, como hemos dicho, seguimos teniendo un entorno inflacionario muy alto. Dicho esto, nuestros invitados han preparado una serie de diapositivas de soporte a la presentación, así que si estás escuchando esto en formato podcast, no dudes en acceder en el link de nuestra web para descargarte la información. Creo que la primera pregunta es la que la audiencia está esperando. Siempre se nos había dicho que las materias primas, sobre todo el oro, son un gran activo para protegerse de la inflación. ¿Este sigue siendo así? Bueno, la reacción de nuestro libro es básicamente contra los bancos de inversión que a partir de marzo del 2021 empiezan a promover nuevamente, porque esto ya se había hecho años atrás cuando tuvimos el superciclo anterior, en el 2007-2008, empiezan a promover la idea de que las materias primas son un buen hedge contra la inflación. Y nosotros teníamos la intuición de que no era tan así y bueno, decidimos investigarlo. Y lo que uno encuentra es que efectivamente las materias primas en general, o commodities, como se llama en inglés, no son siempre una buena cobertura contra la inflación. En algunos periodos funciona bien, en otros periodos no funciona. Y también es importante distinguir que dentro del mundo de los commodities tenemos distintas familias, que para simplificar podríamos dividir en cuatro grupos.
metales preciosos, energía, metales industriales y minerales y commodities agrícolas. Y la protección que dan estas distintas familias contra la inflación es muy diferente. En el caso de los metales preciosos es la que mejor funciona. Nosotros hicimos un análisis que comienza a partir de la década del 60 y termina en fines del 2021, donde vimos cuáles eran los retornos de posicionarse mes a mes en commodities en distintas familias contra la inflación, y encontramos que efectivamente los metales preciosos en casi un 80% de los casos protegen contra la inflación. Después la energía termina siendo una buena cobertura, pero los metales industriales y minerales y las commodities agrícolas tienen una performance muy mala, de entre un 20 y un 30%. Entonces, creo que es muy útil cuando uno se va a posicionar en commodities, no solamente distinguir bien qué familia uno va a utilizar, sino también elegir el índice adecuado, porque no todos tienen la misma correlación con commodities. Entonces, mi resumen sería, esto funciona a veces, funciona más en algunas familias que en otras, y el punto de entrada y salida a esta estrategia es clave, lo que lo hace una estrategia mucho más activa que pasiva, y donde a lo mejor sería mejor que estar en productos tipo índices donde uno está solamente long, a lo mejor tradear a través de un hedge fund que nos permite capturar los movimientos de suba y los de baja, porque los commodities se caracterizan precisamente por una gran volatilidad con subidas y bajadas muy frecuentes. No son una tendencia siempre al alza. Claro, al final las commodities no dejan de ser un negocio cíclico, ¿no? Entonces, un poco con lo que decís y lo que decís en el libro, ¿no? Que tiene una influencia mayor por los fundamentales, ¿no? De dichos commodities que la propia inflación. Y yo entiendo estos fundamentales como la relación oferta-demanda o el mismo ciclo en el que nos encontramos de la commodity en particular. Sin embargo, creo que también estaréis viendo que la política monetaria ha tenido una influencia en la inflación. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto, ¿no?, la política monetaria tiene también un efecto en el ciclo de las materias primas y por ende en el precio de la commodity, y a la vez tiene una influencia con la inflación? Entonces, ¿cuál es vuestra opinión aquí? Bueno, en este punto es importante resaltar, en primer lugar, respecto de lo que vos mencionabas sobre la preponderancia de los fundamentales en la dinámica de los precios de los commodities. Esto tiene que ver con que no todos los commodities, o mejor dicho, la oferta de todos los commodities reacciona de la misma forma. O sea, tiene una elasticidad distinta la oferta respecto del precio. Entonces, es razonable que commodities agrícolas reaccionen muy rápidamente, Claro. frente a cambios en el precio, tanto para incrementar la oferta como para reducirla. Y luego, a medida que se hace más inelástico, o sea, metales industriales, energía y metales preciosos, tarda mucho más tiempo decidir, por ejemplo, invertir en una nueva mina, hacer la extracción, o viceversa, ¿no? O sea, encontrar la forma de sacar la oferta del mercado, cosa de estabilizar el precio. Entonces, eso explica por qué los fundamentales son tan importantes en este sentido y por qué también los commodities agrícolas terminan, comportándose Peor. relativamente peor que, por ejemplo, los metales preciosos frente a un escenario inflacionario, básicamente porque priman los fundamentales. Ahora, respecto de lo que vos mencionás de la política monetaria, que seguramente Ivo va a agregar algo respecto de esto en un ratito, lo que nosotros hemos identificado es que la relación que hay entre los commodities, o mejor dicho, el precio de los commodities, y la política monetaria tiene que ver con las condiciones financieras en general. Cuando las condiciones financieras son más laxas, lo que suele ocurrir es que hay una corrida hacia commodities que genera un overshooting, o sea, un incremento muy grande del precio por encima del precio de equilibrio de largo plazo, que luego ajusta abruptamente. Podría interpretarse también como que toda la inflación por venir, por una política monetaria más expansiva, los commodities la descuentan muy rápidamente, y una vez que la descuentan muy rápidamente, incrementando su precio,
luego ajustan abruptamente a la baja. Obviamente cuando la gente recomienda comprar commodities es cuando los commodities Ya ya están arriba. básicamente. Exactamente. Entonces, bueno, después vamos a hablar de ese tema, pero Mm. justamente ahí está el problema de decir que los commodities son siempre un hedge contra la inflación. Ahora, dicho esto, esa es la relación que se ve, pero no hay una relación entre la inflación en sí misma o entre la política monetaria en sí misma y los commodities, por lo menos no una relación fuerte. Y sí hay algo que aclaro, antes que nada, para que quienes nos escuchan puedan identificar desde qué lado estamos viniendo, ¿no? Sí vemos una relación entre la política monetaria y la inflación. O sea, porque la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Entonces, esto es importante plantearlo de entrada para no confundir respecto de otras teorías de la inflación que pueden tener que ver con identificar, por ejemplo, el rol de los costos como un componente preponderante en la inflación. No es nuestro caso. Ivo, no sé si querés agregar algo allí. Sí, dos temas. A mí me gustaría un poco insistir en esto que dijo Alan. A nosotros nos gusta distinguir entre la inflación de origen monetario, que es un incremento general y sostenido de todos los precios, y subidas de precios que se producen por problemas de oferta, que son mucho más circunstanciales en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, si de golpe todos los precios suben porque Ucrania deja de ser un abastecedor de alguna materia prima, eso necesariamente no es un problema de inflacionario, es un problema de una sola vez y los precios no siguen subiendo en forma continua. Entonces nos gusta distinguir entre esos dos fenómenos. Por supuesto que los commodities suben por los dos motivos. Suben muchas veces por cuestiones monetarias y suben muchas veces también por cuestiones puramente de oferta. Volviendo a lo que dijo Alan al inicio, donde sí vemos una relación importante es cuando la comunidad financiera, digamos, tiene la percepción de que hay una política monetaria o una situación financiera más laxa. Entonces, frente a esa percepción, suele, digamos, la manada inversora posicionarse en commodities. Eso hace que los precios suban por ahí más que el precio de equilibrio y después comienza la baja. Y esa baja se da por tres motivos, básicamente. Un motivo financiero, que nosotros llamamos como efecto portfolio, que sería si uno compró algún commodity y ese precio subió muy rápido, lo más razonable es que si queríamos solamente hedgearnos contra la inflación, venderlo y buscar algún Rebalancear, otro. ¿no? Exacto, venderlo, sacarlo del portfolio y cambiarlo por algún otro activo, algún otro asset class que esté más barato. Entonces, eso empieza a generar el ajuste. Y después del lado económico hay un efecto microeconómico dado por la explosión de las elasticidades que se da. Cada vez que un precio queda desalineado de su precio de equilibrio, empezamos a tener elasticidades de oferta porque empiezan a surgir ofertas en lugares impensados y elasticidades de demanda porque si está muy caro la gente empieza a switchear a otros productos y eso es muy imprevisible porque se da una catarata de elasticidades que es muy difícil de identificar. Y por último, y esto es lo más paradójico, es la reacción macroeconómica. Las autoridades monetarias, al ver que su política monetaria laxa empieza a generar inflación, ajustan la política monetaria, controlan la oferta, la tasa de interés comienza a subir y eso automáticamente genera como headwinds, vientos de frente para los commodities. Entonces tenemos tres efectos, el efecto portfolio, el efecto micro y el efecto macro que coadyuvan a la corrección de ese overshooting que se dio inicialmente. Entonces, pensando un poco en las materias primas duras, ¿no? En metales, por ejemplo. Si miramos el ciclo de una materia prima, ¿no? Tenemos cuando pues empiezan a haber estos vientos de cola, que empieza a entrar financiación, es cuando se empiezan a generar nuevos proyectos, empieza la exploración. Entonces, todo lo que decís parece que acelera mucho los tempos, ¿no? De los ciclos normales, digamos, esta política monetaria expansiva los acelera, puede que provocando de que no sigan un curso normal y que, por ejemplo, no se puedan generar nuevos proyectos antes del declive de dicho ciclo. ¿Estaría en lo cierto o creéis que no acelera tanto? Sí, yo creo que el ciclo monetario altera, digamos, el cauce normal de un ciclo que fuera solamente por variables fundamentales.
Y estoy de acuerdo con lo que decís vos, que eventualmente una política laxa aceleraría inversiones, ese tipo de cosas. Mm, O sea que sí, hay como dos mundos que de alguna forma se contagian mm. unos con otros. Por eso es importante distinguir cuál es el que va a tener mayor impacto. Eh, Nosotros lo que decimos es que el tema de la inflación termina siendo más que nada ruido para todas estas decisiones, porque en el largo plazo, insisto en el largo plazo, porque muchas de las propuestas que se hacen son inversiones pasivas de largo plazo como hedge contra la inflación. Y eso es lo que nosotros de alguna forma atacamos en el libro. Nosotros de ninguna manera decimos que no hay que comprar commodities cuando uno está alcista commodities. Por supuesto que hay que comprar commodities cuando uno está alcista, pero la idea de que uno se compra commodities y se sienta en esa posición esperando que el commodity termine muy por arriba de la inflación a largo plazo, nosotros lo que hemos visto en nuestro análisis es que no funciona. Me gustaría, Ivo, que definieras aquí, o Alan, largo plazo, porque a veces ahora parece que los inversores tienen mucha prisa para todo, ¿no? Y dicen que van largos, pero un fin de semana con un puente ya es muy largo a veces para ellos. Entonces, ¿qué entendéis vosotros para largo plazo cuando lo describís en el libro o cuando lo estáis diciendo aquí en la entrevista? Bien, largo plazo es aquel valor de equilibrio en el cual oferta y demanda básicamente se encuentran o, digamos, no hay ningún tipo de desequilibrio entre oferta y demanda. A lo largo, digamos, de una tendencia que se va formando en el tiempo y uno por eso lo puede ver cuando arma un gráfico y básicamente ve desviaciones de esa línea de largo plazo que se va formando en un gráfico, si es que uno lo va a graficar, ¿no? La evolución del precio. Básicamente sería eso. Entonces, por ejemplo, si el precio hace un overshooting, digamos, o sea, se Ujú. dispara para arriba y luego ajusta, uno Esperáis deduce al de eso ajuste. que, claro, en ese caso el overshooting, ¿qué fue? Un desequilibrio de demanda en relación a la Ah, oferta. mm. Y luego, digamos, vuelve a estar en equilibrio cuando la oferta responde y el precio vuelve a su tendencia, por lo menos a la tendencia en la cual venía anteriormente, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, Claro. digamos, ¿eh? Eso no Entonces estamos afecta. hablando de meses o años, ¿no? O sea, no es días ni semanas como algunos inversores están haciendo a día de hoy. Entonces, en estos últimos años, ¿no? Hemos vivido unos precios de la energía muy altos, ¿no? Sobre todo aquí en Europa, que evidentemente han tenido un impacto en la inflación. Y estos, evidentemente, influyen directamente en los costes de extracción de la materia prima y, por ende, en su precio. ¿Qué relación tiene, ¿no? O qué habéis visto la energía con los commodities y a la inflación? Y entonces también me pregunto si las materias primas, en lugar de un hedge contra la inflación, son más un hedge contra el coste de energía. Bueno, nosotros desde un punto de vista teórico siempre pensamos que los precios son los que influyen en los costos y no los costos los que influyen en los precios. O sea, somos subjetivistas en teoría del valor, entonces lo vemos de esa forma. Lógicamente que problemas de oferta desplazan, digamos, la curva hacia la izquierda y restringen las opciones. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, los mayores precios de la energía van a tener una influencia, digamos, en los costos de la producción de muchas materias primas. Pero nosotros no vemos eso como algo necesariamente inflacionario. Eh, Eso puede, digamos, ponerse dentro del cuadro de lo fundamental, de lo real Hmm. que nosotros veíamos antes. Una cosa que a mí me resulta útil cuando uno habla acerca de esta subida de precios que tuvimos para distinguir si fue más de naturaleza monetaria que de real es lo siguiente. Y esto es muy arbitrario, es solamente un ejercicio de nuevo para ejemplificar. Eh, digamos que en algún momento del 2022 la inflación en Estados Unidos y la inflación en Europa corría casi el 10% anual, incluso un poquito más alta en algunos países. Mientras tanto, por ejemplo en Suiza, la inflación nunca superó el 3% anual. Suiza es un país, desde un punto de vista monetario, muy ortodoxo en el manejo de su política. Entonces a mí me gusta pensar que ese 3% de inflación que sufrió Suiza es la parte realmente de suba de precios de commodities. O sea, los precios de Vale. los commodities tuvieron una influencia real en ese ajuste de precios de alrededor de un 3%. El 7% adicional que experimentaron Estados Unidos y Europa, para mí es la influencia de las políticas monetarias fáciles,
que ellos tuvieron durante el COVID Mm. para básicamente compensar la caída de actividad y que no fue corregida a tiempo y que con un lag temporal, que siempre se da, desde que lo aprendimos de Milton Friedman a eso, con ese lag temporal empieza a impactar en precios. Entonces, la impresión que nos da a nosotros es que la suba de precios que tuvimos tiene un componente mucho más monetario que real. Ahora, en la medida que estamos viendo que la política monetaria corrige, los precios empiezan a bajar de los commodities. Y esto de alguna forma creo que confirma esto que estamos diciendo, que tenían una gran parte de esa suba de precios de origen monetario. Entonces, un poco con la pregunta anterior, ¿no? Porque de alguna forma has dicho que solo este 3% es de alguna forma la inflación real de las commodities. Pero sin embargo, aquí en Occidente, ¿no? Tenemos la Agenda 2030, no se ha decidido invertir en recursos fósiles, no está habiendo un ciclo normal de lo que es el petróleo, ¿no? Que en principio precios altos, mayor inversión en exploración y desarrollo. Ha habido un aumento del precio, una disminución de la demanda por la guerra de Ucrania con Rusia. Mirándolo así, ¿vosotros veis que la inflación puede ser sostenida y alta en el tiempo debido a los precios altos de la energía? ¿O cómo veis vosotros este escenario? A Mira, ver, ¿vas vos, Alan, o voy yo? como te parezca, y vos si querés, luego complemento. Adelante. No, lo que me gustaba, el tema de la energía, que todos lo vemos como muy alto, ciertamente cuando uno ve los precios de la electricidad y del gas, estamos con precios altísimos. Pero, por ejemplo, en el caso del petróleo, si uno mide el precio del petróleo actual en términos reales, no estamos en valores históricos tan altos. Hmm. Por ejemplo, en el año 2008, el barril de petróleo en el ciclo llegó a valer $140 por barril, que es el equivalente a $200 de hoy. Y hoy estamos a algún valor entre 80, 82. Sí. Entonces, en perspectiva no está tan alto. Pero habiendo dicho eso, digamos, yo creo que lo que vos decías al comienzo, la transición energética va a tener un impacto muy grande en la evolución del precio de los commodities en el futuro. Y de acuerdo a las políticas que se apliquen o no se apliquen, los commodities van a reaccionar a eso. Por un lado, las políticas de ESG de alguna forma mutean al sistema de precios. Y esta es una preocupación muy grande que yo tengo. O sea, la coordinación de actividades económicas en el mundo se da, como decía Hayek en 1945 en su artículo El uso del conocimiento en la sociedad, a través del sistema de precios, que es un sistema de señales que nos indica qué producir, cuándo, dónde, cuánto consumir, cuándo switchar de un producto a otro. Las políticas de ESG del lado de la oferta mutean al sistema de precios. Entonces, las decisiones de inversión están un poco como en la nebulosa. Lo que estamos viendo ahora, fruto de eso, es que en vez de invertirse 800, 900 billones de dólares en el sector de fósiles, como se hacía 10 años atrás, se invierten solamente 300, 400 billones. Y, por supuesto, eso, si la demanda no afloja, vamos a tener desequilibrios importantes. ¿Qué va a pasar con la electrificación del mercado automotor? Va a dar también una respuesta a la evolución de precios de los metales. ¿Qué va a pasar con los biocombustibles? En el mundo agrícola va a dar una respuesta también a la evolución de los precios agrícolas. Entonces lo que nos encontramos ahora es una situación muy complicada porque renunciando al sistema de precios, estamos renunciando al mecanismo coordinador de actividades al que estábamos habituados y no encontramos un mecanismo alternativo. Entonces vamos como tanteando por prueba y error. Y eso hace que el camino de la transición energética sea un camino repleto de baches, como decimos en Argentina, de agujeros. Entonces no va a ser una ruta segura, una ruta suave, va a ser una ruta muy complicada y donde es muy difícil hacer predicciones, porque esas predicciones van a estar sujetas a decisiones políticas y las decisiones Claro. políticas no están limitadas por el mecanismo de pérdidas y ganancias, entonces son muy arbitrarias. Sí, agregando un tema a lo que mencionaba Ivo, hay que distinguir entre lo que es la inflación y lo que es el aumento del precio de un commodity que puede potencialmente afectar la oferta, ¿sí? Porque a lo mejor al aumentar el precio de ese commodity, digamos, algún proyecto digamos, de la fabricación de algún tipo de bien o la prestación de algún tipo de servicio se vuelve económicamente inviable, Ujú. o también, si algún empresario quiere, o en general, o alguna empresa en particular quiere
trasladar ese aumento de costo al precio, bueno, lo que va a ocurrir es que va a poder hacerlo o no. Entonces la demanda tiene que convalidar ese aumento de precios. Ahora, supongamos que la demanda lo convalida a ese aumento de precios. Quiere decir que la gente va a tender a consumir menos de otra cosa para poder Exacto. consumir más de aquello que está aumentando su precio. Entonces, ¿a qué voy? Que un efecto microeconómico por el cambio de un precio, en este caso el precio de la energía, puede tener un impacto grande, pero no necesariamente se va a trasladar a la inflación, que básicamente es el aumento generalizado y sostenido a lo largo del tiempo, un periodo contra otro periodo, porque puede tratarse de un cambio de precio de una sola vez, en el caso de que haya, por ejemplo, en este caso que se está mencionando, disrupciones de la oferta, tanto porque no hay inversión como porque, por ejemplo, ocurre una guerra, como el caso de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, hay que distinguir ambas cosas. Y de El nuevo, ciclo del recordar lo que... 2008 es interesante para ejemplificar lo que dice Alan. El Ok, último gran superciclo que tuvimos de commodity fue el ciclo que duró arbitrariamente, digamos, entre el 2004, 2005 y el 2012. Ese es un ciclo con aumentos de precios muy sustanciales en la energía, en agrícolas, y no tuvimos inflación. ¿Okay? Tuvimos precios de commodities que aumentaban por una cuestión de demanda real, China, biocombustibles, y no tuvimos inflación como contrapartida de esos mayores precios. O sí, tuvimos inflación, fue una inflación muy, muy baja que entra Claro. dentro de esa época que se llama de Great Moderation, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. En el estudio he visto que los gráficos empiezan a partir de los años 60, lo que implica que habéis dejado fuera los 40, donde fue un periodo inflacionario, con guerra y con una alta deuda por parte de Estados Unidos. ¿Por qué habéis decidido dejar fuera ese periodo? Bueno, no fue una decisión, digamos, premeditada de no analizar los 40, sino que teníamos mucho más datos disponibles a partir de los 60, entonces empezamos a trabajar en los 60. Eh, pero sí, en los 40 hay algunos puntos, como vos describís, que pueden ser una buena analogía a lo que pasa ahora, pero también hay diferencias importantes. Estábamos en un régimen monetario de otras características, estábamos en el medio de una guerra mundial que involucraba muchos más países que ahora. Cuando uno analiza el precio de los commodities de nuevo por familia, encuentra que los precios de los alimentos subían, lógicamente, porque había menor oferta a la guerra, pero por ejemplo los precios de los minerales bajaron, la energía tuvo un comportamiento durante la guerra y después un comportamiento diferente. Eh, sí, de nuevo, no hubo ninguna decisión premeditada de dejar los 40 aparte y a lo mejor sería bueno hacer un análisis más detallado. Perfecto. En el segundo capítulo del libro habláis sobre los metales preciosos, que parece que han tenido ahora mismo un amago de superciclo y los comparáis tanto el metal como las mineras. La primera pregunta es, en este 2022 todos los analistas daban como un escenario perfecto para el oro. Llegó a rozar los 2000, pero luego se desinfló. ¿Qué es lo que pasó? bueno, es la gran pregunta, ¿no? Porque justamente parte del incentivo que tuvimos junto a Ivo de escribir este libro era responder a qué había pasado con este tipo de commodities, que luego del análisis empírico que hacemos, son aquellos que mejor deberían comportarse frente a la inflación o mejor lo han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, concretamente los metales preciosos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, para responder esto, primero veamos qué es lo que sucedió en el último superciclo, hasta el año 2011. Y ahí lo que podemos ver es que realmente hubo un rally muy grande en oro, particularmente en plata y especialmente en mineras de oro, de plata y especialmente en mineras junior, que Ujú. tuvieron un incremento fenomenal. Entonces, si uno ve, por ejemplo, ETF compuestos por distintas mineras, uno ve que, por ejemplo, el GDX, que llegó ahora más o menos a 45, en el 2011 había estado más o menos 65, por lo menos en esos niveles. Y el GDXJ de Minera El Junior Junior. había estado, claro, en 180, alrededor de ese nivel, en el pico del último superciclo, y ahora
había estado más o menos en la zona de 65, 66. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió? Lo mismo podríamos, digamos, ver si tomamos mineras individuales, como puede ser, por ejemplo, Barrick Gold, ¿no? Entonces, la respuesta a esto puede venir del lado de varios, de varias, digamos, varios enfoques. Uno podría decir, bueno, las mineras ganan menos dinero que antes, no logran ganar suficiente dinero como para ser atractivas, o sea, para que el equity de las mineras suba lo suficiente, eso se traslada también a los ETF, obviamente, y el metal mismo, que es básicamente lo que producen, no tuvo el incremento exponencial que cualquier persona del mercado que seguía este tema hubiera pensado que iba a tener en este escenario. Entonces, bueno, se conjugan muchas cosas, ¿no? Ahora, la respuesta que nosotros encontramos, en parte, o mejor dicho, la hipótesis que intentamos sustentar, es que a diferencia de los ciclos anteriores, donde, por ejemplo, en el último, el oro y especialmente la plata tuvieron una de las performances más altas, ¿ok? O mejores, en este caso tuvieron de las peores, pero los otros commodities subieron. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que cambió? Si las condiciones son básicamente las mismas, con la ventaja de que esta vez sí hubo inflación, a diferencia del periodo del 2007 al 2011, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces lo que nosotros vemos es que surge una nueva categoría de activos, que son las criptomonedas, que compiten en narrativa y en atractivo frente a lo que sería el oro, la plata, metales preciosos y las mineras. Hay varias razones para explicar esto, pero fundamentalmente vemos que el market cap de las criptomonedas, que llega más o menos a 3 trillion, hubiera ido a mineras, mineras junior, metales preciosos en caso de no haber existido. ¿Ok? Esa es la hipótesis que nosotros encontramos como más explicativa de este fenómeno, porque realmente es muy raro. ¿Qué Eso que pasó? hubiera ¿No? aportado, cuando dijiste 3 trillones, Alan, es en el momento de high, ¿no? Sí, sí, Correcto, sí, sí. sí, en el high, correcto. Eso le Más hubiera o menos una. agregado aproximadamente un 20-25% de, digamos, market cap adicional al oro y la plata. O sea que es muy sustancial, digamos, lo que se perdieron el oro y la plata por ese desvío que hubo hacia las criptomonedas. Correcto, correcto. Y hay otra cosa que hay que agregar también, que es que nosotros somos muy estrictos en el libro de, como estamos tratando con temas de inflación y demás, ver los valores en términos reales. Entonces, cuando se dice que el oro hizo un nuevo máximo, por ejemplo, respecto Claro. al 2011, Lo tienes que en poner términos en reales esto, correlación, lo tienes que nominalizar. exactamente, en términos reales esto no es así. Y lo mismo pasó con la plata, porque hubo inflación entre el 2011 y el 2021. Entonces, Un treinta ese por es ciento aproximadamente. claro, entonces ese es otro tema también. No se, en general, como la inflación ha sido tan baja las últimas décadas, nadie, o prácticamente nadie en el mercado en general, ajusta por inflación o ve en términos reales los valores bursátiles, Hmm, lo cual dificulta el análisis y la comparación. Cuando uno básicamente quiere ver si un claro. producto resultó o no, y más teniendo en cuenta que la cuestión acá fundamental es si los commodities son o no un hedge contra la inflación, ¿no? Sí, Hay que nosotros en tener en cuenta. Argentina no hay muchas cosas que le podemos enseñar al mundo, excepto inflación. Ahí Claro. lamentablemente entendemos bastante de ese tema, entonces creo que es un buen alerta para todo el mundo, que la gente deje de utilizar comparaciones en valores nominales y que empiece a deflactar y hacer ajustes en términos reales, porque si no las cosas son incomparables. Claro, claro. Aquí vosotros decís, y ahora lo podemos... me ha parecido muy interesante, ¿no? Lo que decís de el dinero que hubiese ido a mineras o a mineras junior se ha ido a criptomonedas. Al principio de tu argumento pensaba, ver, no tiene nada que ver, porque además las criptomonedas son básicamente gente joven que pues invierte allí con el móvil. Luego pensé, bueno, son un asset de gran riesgo, ¿no? De gran volatilidad. Y al final las mineras junior también lo son, ¿no? Son probablemente después de las criptomonedas el siguiente asset donde estás más apalancado respecto a un valor y que por lo tanto tiene una fluctuación mayor. Y creo que es un muy buen argumento a la hora de decir,
pues bueno, ha habido gente que en lugar de invertir en mineras, que puede que se vean como algo más antiguo también, pues ha decidido invertir en criptomonedas en los cuales les da esa misma volatilidad o muy superior en muchos casos y poder especular, ¿no?, con algo para intentarse hacer mucho dinero en muy poco tiempo. Lo único que aquí te quería preguntar referente a tu respuesta es, claro, me comparas 2008 con ahora y tú mismo lo has dicho, ¿no? En el 2008, digamos, en ese periodo teníamos una inflación muy moderada y teníamos una política monetaria muy diferente y ahora, en cambio, pues tenemos una inflación alta y una política monetaria muy expansiva. ¿Creéis que eso ha sido parte de la culpa o todo ha sido las criptomonedas, ¿no? Por las cuales la minería y las materias primas duras, digamos, no han tenido la misma comportamiento que en el ciclo de 2008. Bien, a ver, volviendo a lo que nosotros identificamos inicialmente, que son las condiciones financieras las que mueven en el corto plazo a los commodities, cambian las condiciones financieras, se hacen más laxas y hay una corrida a commodities. Lo mismo ha sucedido cuando la Fed cambia, digamos, por ejemplo, en primer caso, hace 10 años, cuando reacciona para evitar, digamos, el colapso del sistema financiero, ¿no? Y genera una gran emisión. Bueno, ahí cambian las condiciones financieras. Se vuelca distinto al mercado porque la Fed vuelve a esterilizar ese dinero pagando un interés sobre las reservas en exceso. Entonces no se manifiesta en inflación en términos del índice de precio al consumidor. Pero sí se da ese cambio de condiciones financieras y por lo tanto los commodities reaccionan y luego ajustan, particularmente luego del 2011, ¿no? En este caso fue distinto. Cuando cambian las condiciones financieras se da la corrida a commodities, ¿ok? Sí. Y algunos commodities continúan, digamos, creciendo un tiempo más y el sector minero y de metales más o menos empieza a corregir, como decir, septiembre, octubre del año 2020 incluso. Luego vuelve a tener otro pico, pero básicamente hasta ahí llega, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, el dinero que emite la Fed lo emite y termina en el bolsillo de los ciudadanos a través de los programas de estímulo. Entonces Sí. es natural que se vuelque hacia bienes de consumo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema importante acá? Que si bien son dos situaciones distintas, o mejor dicho, son situaciones parecidas, pero con un resultado distinto en la inflación, la diferencia es que, de nuevo, ¿todos los commodities subieron en el último superciclo? Sí. ¿Todos los commodities subieron ahora? Sí. Pero ¿cuál es peor? Claro. Bueno, entre ellos el oro y la plata. Entonces, ¿qué surge digamos, como competencia de esto? Las criptomonedas, que tiene una narrativa muy distinta. Esto lo quiero aclarar bien. Por eso decimos narrativa, no estamos diciendo que sea lo mismo. Claro. ¿Ok? Algunas personas se refieren al Bitcoin, por ejemplo, como un commodity. ¿Ok? Bueno, es un debate incluso en la CFTC de Estados Unidos si son efectivamente un commodity o no es el Bitcoin, Claro. ¿no? Entonces, bueno, naturalmente teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que hay toda una generación nueva, digamos, desde millennial para arriba, que básicamente no habían intervenido en el mercado en el último superciclo, y además tienen otro tipo de consideraciones, por ejemplo, consideraciones ambientales, en cuyo caso dicen, bueno, la minería no es algo que va de acuerdo a nuestros conceptos, Sí, digamos, en nuestras creencias, en en lo que fin. pensamos, sí. Correcto, entonces tampoco vieron una barrita de oro o de plata en su vida, entonces básicamente piensan que tal vez sea algo pasado de moda, en cambio le muestran un producto enteramente tecnológico, como puede ser Bitcoin o Ethereum, y dicen, bueno, eso genera entusiasmo, ¿no? Parece algo cool, por decirlo de alguna Sí, sí, forma. sí, Entonces hay, claro. hay un montón de razones para pensar por qué si bien hay un comportamiento similar entre, por ejemplo, algunas criptomonedas y minera junior, que suben 10, 20, 30, 40 veces, ¿por qué no se dio esta vez en el sector minero y sí se dio en criptomonedas? Pero básicamente, dentro de todos estos puntos que acabo de hacer, está la respuesta, ¿no? Claro, claro. Que todo esto para mí realza todavía más la importancia de cuán peligroso es el tema de la inversión en commodities sin entender bien los fundamentales, porque
si uno hubiera seguido la lógica del análisis de lo que pasó en los ciclos anteriores, o sea, la inversión en oro en un contexto inflacionario era una inversión segura relativamente. Claro. Y nos encontramos con que no fue así. Entonces, la historia también en todo esto no siempre es buena consejera, ¿no? Porque cambian las tendencias. Y me gustaría insistir una vez más con el tema de la transición energética. Muy probablemente en los próximos años hagan que cualquier análisis de extrapolación histórica sea totalmente erróneo, porque los fundamentales van a cambiar muy, muy rápidamente si alguna de esas políticas se llevan a cabo. Claro, yo creo que en lo que dices, y estoy completamente de acuerdo, es sobre todo depende de las políticas y depende de lo que se resista, ¿no? Porque si vamos a eliminar los fuels, vamos a ir a todo a biofuels, vamos a ir todo a cobre, electrificar, no sé qué, va a haber una subida generalizada en todos esos assets en los cuales vamos a ver si la gente puede mantener la misma calidad de vida, etcétera. Si hay en algún momento que esas políticas se echan para atrás, entonces assets que se consideraban muertos, como por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de una portada de Economist con el carbón, ¿no? Que lo ponía como muerto. Y hemos visto, ¿no? Ahora el resurgir del carbón cuando ha hecho falta porque no había gas, ¿no? Entonces pueden pasar cosas muy, muy interesantes, y puede coger mucha gente a traspié si no está muy atento de las oportunidades que puede haber o si uno no es contraria, no por naturaleza. Una pregunta que también me surge es, estáis comparando siempre con el ciclo de 2008 y el ciclo de 2008 hubo el crash, ¿no? De las entidades bancarias. No hemos visto realmente un crash fuerte. Sí que el S&P ha bajado un 20% más o menos en el último año, pero no ha sido un crash como los que ha habido, ¿no? Tan soptado. Entonces, me pregunto, primero, ¿por qué ha aguantado tanto el mercado? Y segundo, si el crash de las criptomonedas ha sido el sustituto, digamos, al crash bursátil que estábamos esperando, ¿no? Yo creo que la crisis del 2008 es, para resumirlo en muy pocas palabras, una crisis de deuda y la respuesta de las políticas monetarias son atender esa crisis de deuda tratando de fortalecer el patrimonio de los bancos. Entonces, como había dicho Alan antes, gran parte de esa expansión monetaria termina siendo reservas de los bancos. Ahora estamos frente a una realidad muy diferente, donde todo empieza como una crisis de oferta real por la pandemia, que después se transforma en una crisis de demanda por el cierre del nivel de actividades. Y bueno, la respuesta de política monetaria se destina a paliar ese problema, que es cómo poner dinero en el bolsillo de los consumidores y no cómo poner dinero en los bancos, porque los bancos efectivamente no estaban viviendo un problema. Parte quizás porque como consecuencia de la crisis del 2008 nos encontramos hoy en una situación más sana y mejor capitalizados. Entonces yo creo que vivimos dos momentos de expansión monetaria de características muy diferentes. El del 2008 es una expansión monetaria que termina, digamos, en los bancos y que no multiplica. Entonces, en términos de técnica monetaria, decimos que tenemos una expansión de base muy grande, no acompañada por un crecimiento de multiplicador, sino que más bien el multiplicador desmultiplica. Y ahora, todo lo contrario, ahora tenemos una inflación que más que nada es de origen fiscal, apoyada por política monetaria, donde el dinero termina en los bolsillos de los consumidores y eso va a precios muy rápidamente. Sí, y respecto de lo que mencionás sobre el crash de las criptomonedas, es natural que cuando cambia la política monetaria, aquellos productos o sectores que son más sensibles a cambios en la tasa de interés, por ejemplo, para todo lo que es, digamos, cómo está armado, digamos, el proyecto en sí, es natural que van a picar primero, ¿no? Entonces, las tecnológicas en general son muy sensibles a esto, tal Claro. vez porque son los productos más especulativos, los sectores más especulativos o aquellos que dependen directamente de financiación. Ahora, las criptomonedas son el producto por excelencia, o mejor dicho, el sector por excelencia que depende del capital barato y del capital especulativo barato. Entonces es natural que frente a una, digamos, una política monetaria más restrictiva, sea el primer sector A que ajuste resentirse. fuertemente. Y eso es efectivamente lo que pasó. A las criptomonedas le siguió luego
el Nasdaq en general y un poco menos el resto de los activos financieros. Que, por cierto, todos ajustaron relativamente de forma importante desde que la Fed dio vuelta a su política monetaria hacia una política monetaria más restrictiva. Entonces creo que eso lo explica ahora. Y con esto termino. El tema de las criptomonedas en general fue muy parecido. Es muy interesante el tema de las criptomonedas porque emulan, en cierta forma, la evolución digamos, de la bolsa en general a lo largo de la historia. Entonces lo que pasó ahora en el último ciclo es muy parecido a lo que pasó con las .com Claro. en los años 90. Cualquier proyecto que aparecía, el token subía 10, 20, 30, 40, 50 veces. Nadie sabía muy bien qué estaba comprando, pero lo compraban porque el precio subía y el precio subía porque la gente lo compraba. Obviamente que todo eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Y el fin es cuando se termina, digamos, el capital barato. Se termina el capital barato y todo cae como un castillo de naipes, ¿no? Que es básicamente lo que pasó. Claro. Lo que pasa es que con tasas de interés a 0% soñar es gratis. Claro. Ja, Claro, y negativo, ¿no? Que yo llegó a estar. Claro. Entonces, así tal cualquiera cual. se endeuda. Y bueno, Tesla, ¿no? Tenía el market cap de todas las empresas de automoción juntas. Entonces, claro, es que se tiene que. Todas las tecnológicas han tenido unos market caps completamente fuera de cualquier tipo de entendimiento. Igual vos, Amadeo, lo que decías es que si la contracción que vimos en el mercado de criptos de alguna forma eh, suplantó la contracción que tuvimos en el 2008, yo diría que no por una cuestión de tamaño. Eh, Como dijimos antes, el market cap de las criptomonedas bajó de, digamos, 3 trillones y ahora debe estar algún número En entre 800, 850. En claro, 850 billion. 850. Digamos que se perdieron, entre comillas, 2 trillones. Sí. Si uno compara contra lo que se perdió en los 2008 es muy mercados, poco. sí, y lo que se perdió incluso este año en los mercados Ah. bursátiles, tanto de acciones como de deuda, se perdieron, no sé, 10, 15 veces esos valores. Entonces, ya que estamos aquí, una pregunta de sí o no, si queréis. ¿El crash está por venir o se ha salvado el crash? A mí no me gusta nunca hacer así proyecciones muy apocalípticas de crash. Yo creo que no va a haber ningún crash, en mi opinión. Eh, lo que no quiere decir que no podamos seguir viendo fluctuaciones importantes en acciones y títulos, pero no me hago una idea de un crash así medio apocalíptico como pasó casi en el año 2008. No me parece que estemos en una situación como esa. Sí, coincido con Ivo. Ver una situación como la del 2008, como la del año 29, es muy raro. Justamente por eso uno se señala, si no, si cada 5 años existiera una gran depresión, digamos, básicamente sería lo normal, ¿no? Y justamente estos eventos son anormales. Ahora, ¿qué condiciones sí generarían eso? Y bueno, algún colapso que tenga efectos sistémicos. Entonces, por ejemplo, si el sistema financiero tiene un problema en general, ocurriría algo así. Si el mercado de bonos tendría alguna disrupción muy grande, podría llegar a suceder algo así. Ahora, la pregunta es, ¿eso está en puerta? Y bueno, por lo menos no se ve. Lo que sí se ve es si va a haber un hard landing o un soft landing por parte digamos, de lo que está tratando de generar la Fed con su cambio en la política monetaria. O sea, si el mercado va a corregir 20% o 30%, bueno, eso es lo que está por verse, ¿no? Pero no Ahora si... os pediré la opinión como última pregunta, así que no te me Ok, adelantes, Alan. está bien. En la última parte del libro habláis del Bitcoin como la promesa del nuevo oro, ¿no? El libro está realizado justo antes del crash, ¿no? De las cripto, por lo tanto, aún tiene más mérito las conclusiones y los estudios que habéis hecho. Y por lo tanto, podemos charlar un poco sobre cómo hubiese evolucionado el capítulo también. Estuve mirando algunos números, ¿no? Y vosotros también lo habéis dicho. Market cap del Bitcoin ha pasado de 1.2 trillion a 300 billion. El market cap global de las cripto ha pasado de 3 trillion a 850 billion. Indica claro claramente que a día de hoy no es una reserva de valor. ¿Creéis que en algún momento el Bitcoin puede llegar a ser una reserva de valor? ¿Y qué debería cambiar para que esto sucediera? Aparte también, no sé si consideráis que este crash ha demostrado que el Bitcoin tampoco es un hedge contra la inflación. A ver, en primer lugar, lo que hay que tratar de identificar es
¿qué es el Bitcoin? Entonces, para ver esto, hay que analizar cuál es la narrativa detrás de su creación. Y esa narrativa fundamentalmente tiene que ver con un producto digital que emule en cierta forma al oro y cuyo esquema de incentivos para generarse y para poder mantenerse el sistema, digamos, de transacciones y demás, es, en cierta forma relacionado con el oro por el tema de la minería y demás. De nuevo, en la narrativa, pero fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era generar una especie de cash digital que sea de persona a persona sin necesidad de que exista algún intermediario como puede ser un banco. ¿Ok? Porque la narrativa detrás del Bitcoin básicamente es ir en contra del sistema financiero actual, de la moneda fiduciaria, etc. ¿no? Entonces tiene todo ese trasfondo ideológico detrás. Ahora, en ese sentido, ¿con qué se relaciona? Con el oro. Porque supuestamente el patrón oro clásico impedía que existiese una emisión excesiva de dinero que no esté respaldada por oro y por lo tanto eso protegía a la gente contra la inflación y demás. ¿Ok? Ahora, la pregunta ¿es realmente un cash de persona a persona, un peer-to-peer electronic cash? La realidad es que no es así. No se ha comportado de esa forma. La gente no realiza transacciones generalmente usando Bitcoin. O sea, por ejemplo, nadie va a comprar tomates o bananas o ir a comprar algo al supermercado usando Bitcoin. Nadie denomina, o prácticamente nadie denomina contratos en Bitcoin. Y esto tiene una razón que también tiene que ver con el diseño del Bitcoin, que tiene un diseño tal que es deflacionario de forma deliberada. Entonces, no solamente hay un número finito de bitcoins que se van a crear, sino que también va a tender a crearse cada vez menos en términos de el poder que se necesita para crear un bitcoin. Va creciendo a medida que se van creando bitcoins y por lo tanto cada vez se crean menos bitcoins. Entonces, lo que sucede es que ese tema de oferta que tiene el bitcoin hace que, digamos, la oferta se mantenga prácticamente inelástica, digo prácticamente, no 100% inelástica, pero prácticamente, y por lo tanto las variaciones de la demanda generan una volatilidad muy grande en el precio, porque en economía o se ajusta por precio o se ajusta por cantidad. Si la cantidad no varía cuando cambia la demanda, y la demanda cambia continuamente, por eso nosotros vemos el cambio en el precio que tiene tanta volatilidad. Entonces, ¿cuál es el problema con el Bitcoin? Que justamente vos decís, ¿va a ser reserva de valor? Bueno, si por reserva de valor entendemos una estabilidad en el valor, claramente por diseño es muy difícil que suceda eso. De nuevo, porque la oferta no reacciona con la misma rapidez frente a cambios en la demanda. Entonces, naturalmente el precio va a ser más volátil. Ahora bien, respecto del tema de la inflación, por diseño, sí, la oferta es prácticamente inelástica y la demanda lo mueve, es natural que si del otro lado de la ecuación, por un lado está el Bitcoin y del otro lado está la cantidad de dólares que compran ese Bitcoin, sí, la moneda fiduciaria va a seguir expandiéndose en su cantidad, el argumento sería, bueno, el precio va a tender a subir. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, si algo pasa de centavos a $69.000, ¿qué clase de inflación ya descontó? De nuevo, recordemos el argumento de Ivo, el que mencionaba Ivo sobre el efecto financiero, el efecto portfolio, demás. Claro. Quiere decir que alguien, si quieres protegerse contra la inflación, por ejemplo, desde el año, no sé, 2011, digamos, hasta el año 2100, en cierta forma podríamos decir que ya está protegido, ¿ok? Porque claro, descontó toda esa inflación. Ahora, de nuevo, puede que no sea así, puede que el Bitcoin siga creciendo, siga subiendo en su valor y demás, ¿no? Eso por el lado del hedge contra la inflación, que efectivamente si alguien compra en 69.000 y el Bitcoin ahora está cotizando en 20, 21.000, y bueno, ¿qué hedge fue ese? No fue un buen hedge, ¿ok? Entonces, bueno, se Bueno, dicen muchas cosas. batió la inflación, ¿no? O sea, se ha consumido el Sin dinero duda, más rápido y todo que la inflación. sin dudas, sin dudas. Pero bueno, cuando uno compra un hedge, uno quiere Claro, básicamente cubrirse contra la inflación, claro. no pasarla en 200.000% o perder el 90% del patrimonio. Eso no es un hedge, eso es
digamos, una inversión que puede salir muy bien o puede salir muy mal. En fin, entonces básicamente ¿Y ese qué sería... debería pasarle, pero, o qué debería cambiar en la naturaleza del Bitcoin o las criptomonedas para que pudieran llegar a ser una reserva de valor, para que se pudiera asemejar más al oro, digamos? Yo creo que una regla monetaria y otras características. Tenemos que tener una regla monetaria donde tiene que haber un poco más de elasticidad al lado de la oferta, cosa de que haya alguna convergencia hacia algún equilibrio. Entonces, de esa forma yo creo que al tener un poder adquisitivo más estable, invitaría a que se expanda su network como medio de intercambio y eso le daría más estabilidad. Eh, Correcto. de la forma que está, digamos, escrito el protocolo en este momento, está casi por definición condenado a ser un producto que va a estar en desequilibrio permanente. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros no tenemos, digamos, ningún juicio de valor contra el Bitcoin como un activo que cualquiera puede comprar o vender. Y de hecho nosotros lo definimos como un colectible hiperlíquido. O sea que está ahí y puede ser comprado o vendido. Lo que no vemos es que el Bitcoin vaya a evolucionar hacia ser un medio de intercambio generalmente aceptado. Ahora, habiendo dicho eso del Bitcoin, no descartamos que en el futuro alguna otra criptomoneda que pueda surgir pueda tener condiciones monetarias, digamos, más apropiadas y que pueda llegar a ser exitosa. Nosotros no tenemos una opinión, digamos, ni en contra del Bitcoin como tal, entendiéndolo como un activo especulativo, Claro. como un colectible, ni tampoco estamos diciendo que las criptomonedas nunca van a poder reemplazar al sistema fiduciario, sino que tiene que surgir una criptomoneda con otro tipo de características, no la que estamos viendo ahora. O sea, Correcto. Y agrego Sí, sí. Agrego solo una pequeña cosa, que es que eh, si bien el Bitcoin, por definición, va a tener este tipo de problemas, por ejemplo, la volatilidad del precio prácticamente está, digamos, impresa en su diseño, eso no quiere decir que, y de hecho existen otras criptomonedas que son superiores en este sentido desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de su diseño, pero eso no quiere decir que el Bitcoin vaya a desaparecer. Puede ser que el Bitcoin tal vez quede como una especie de patrón para hacer settlement entre otro tipo de intercambios de otras criptomonedas que sí van a ser más estables. Pero bueno, eso estará por verse. Por otro lado, y termino con esto, pero es interesante pensar también, si el Bitcoin no hubiese sido diseñado de esta forma, asegurando en cierta forma un incremento muy grande de su valor por este problema, o mejor dicho, por este diseño que tiene su oferta, tal vez no hubiera generado el entusiasmo que generó Claro. en mucha gente que ve al Bitcoin ahora como una alternativa de inversión y que también la mayoría lo han visto porque el precio crecía. Esto es algo que en general la gente que le gusta el Bitcoin y las criptomonedas, entre los que me incluyo porque considero que son una cosa extraordinaria, pero que en general la mayoría lo ven, te hablan de la tecnología blockchain y demás, pero en realidad lo que más excita a la gente no es el blockchain, es cómo crece el precio de eso. Sí, una Entonces, cosa bueno, que me gustaría aclarar. Nosotros nos encontramos que cada vez que se discute el tema de las criptomonedas es muy difícil discutirlo con objetividad porque la discusión en el mundo del cripto, no sé bien por qué, se transforma casi en una discusión cuasi religiosa, donde hay muchísima pasión, donde hay creyentes, donde hay agnósticos, donde hay no creyentes, y es muy difícil discutirlo en términos puramente científicos, digamos. Nosotros lo que tratamos de hacer es aplicar los instrumentos, las herramientas de teoría monetaria que aprendimos, básicamente, y son conocimiento público, y tratar de analizar la realidad del Bitcoin y las criptomonedas usando esas herramientas. Y a las conclusiones que llegamos son básicamente las conclusiones de aplicar teoría monetaria a eso, tratándole de sacar un poco toda esa pasión, digamos, narrativa que tiene alrededor. Para terminar, me gustaría aprovechar de que estáis aquí con nosotros y saber vuestra perspectiva sobre la inflación a corto, medio plazo, el rol que está jugando, que jugará la subida de tipos de interés de la Fed y las posibles escaseces en materias primas
por la inversión estructural que conocemos. Así, sé que es muy denso y tampoco quiero que hagáis ahora una tesis de 2 horas cada uno, pero sí un poco las pinceladas de lo que vosotros veis sobre inflación, la subida de tipos de interés y la escasez, digamos, que tenemos de materias primas, ¿cómo lo veis? Para mí, para empezar a responder eso, no nos tenemos que olvidar que en el fondo la demanda de materias primas está muy relacionada con la actividad económica. O sea, la demanda final está muy relacionada con que haya actividad económica, más allá de que pueda haber burbujas especulativas o no. Y bueno, fruto de la inflación que tuvimos y de la decisión de las autoridades monetarias de detener esa inflación, estamos viendo tasas de interés más altas y esas tasas de interés más altas ralentizan o detienen la actividad económica. Entonces, el motor, digamos, final que empuja toda esa demanda va a estar debilitado. Tenemos economías muy importantes como la europea, la americana y la china, bueno, que es un poco más incierta, que no están funcionando normalmente. Entonces, eso yo creo que es una, digamos, bandera de atención importante para tener en cuenta desde el punto de vista de demanda de commodities en general. En cuanto a la inflación, bueno, da la impresión como que los precios están empezando a responder, digamos, de forma positiva a las medidas que tomó la autoridad monetaria. Ahora, lo que me imagino para el futuro próximo es un escenario donde, digamos, años atrás a las autoridades monetarias les costaba que la inflación fuera más del 2% anual. Es como que siempre intentaban llevar la inflación al 2% anual como mínimo y nunca lo lograban. Ahora lo veo diferente. Ahora creo que el piso quizás de la inflación va a ser un 2% y las autoridades monetarias van a tener que estar como luchando o peleando contra una inflación que va a tener tendencia más bien a irse por arriba de ese 2%. Eso está dado por un mundo menos global, por una dinámica demográfica de distintas características, por un mercado laboral que por muchos motivos que ahora no tenemos tiempo de aclarar va a estar mucho más tight. Entonces, ese tipo de cosas creo que le van a poner un piso al nivel de inflación y van a hacer que las autoridades monetarias tengan que estar como alerta todo el tiempo. Y eso nos va a llevar a un entorno de tasas de interés más altas de las que tuvimos hasta ahora, en promedio, por supuesto, ¿no? Sí, coincido con lo que mencionaba Ivo, y solamente para agregar un punto, creo que las autoridades monetarias tienen claro que hacer un pivot en este momento antes de tiempo, por plantearlo de alguna forma, sería contraproducente, porque eso ya ha sucedido en otros momentos, en los cuales la política monetaria se da vuelta de forma muy, muy abrupta, creyendo que ya está, ya pasó el peligro, y luego es más difícil, por una cuestión de reputación y por una cuestión de cómo funciona la economía, de volver de nuevo a las condiciones que se habían alcanzado con una inflación que tendía a bajar. Y en este sentido también el último punto de Ivo en particular me parece que es clarísimo, el sostener que uno puede tener, que un sistema económico puede tener tasas de interés reales negativas de forma perpetua, es algo que no es, o sea, desafía la lógica económica y no es sano para una economía. Entonces, esto creo que ha quedado claro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer poder charlar con vosotros y poder capturar un poco la esencia de este Commodities and Asset Class, donde discutimos, pues bueno, inflación, materias primas e inversión, que es al final lo que nos gusta en este podcast. Ivo, Alan, gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por venir y por charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre a disposición tuya y de los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, ha sido realmente un gran gusto. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeu Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas.
Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.